Feliz sábado, familia. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio en este día de poder compartir su palabra. Y bueno, hay muchos cables, muchas cosas en este 2026 y me han pasado un papelito para saludar a todas aquellas personas que están conectadas, que puedan ser bendecidas con el mensaje de la Iglesia Alcalá Chalón a través de nuestro poderoso Dios. Y bueno, después de que he dado el saludo, pues que me han pasado aquí a las redes, pues quiero que entre nosotros nos demos un saludo cordial. Entonces vamos al que está al lado a decirle, familia, Dios te bendiga. El tema de hoy, hermanos, ya pasando el primer mes del año, lo he titulado Edificando las familias. Saben, el mes de enero es un mes de proyectos. Hay muchas personas que en diciembre pues hacen proyectos y enero van galopando en los proyectos. Algunos compañeros de trabajo me han dicho, no voy al gimnasio desde hace algunos meses, que el gimnasio está full. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos de buena estética, de estar en la línea. Algunos hacen ejercicios para aumentar, otros para bajar peso. Pero la mayoría me dice que ya ahorita en febrero no va a continuar eso, que ya ahorita en febrero probablemente y lo que queda de año, pues los gimnasios van a estar menos a tope. No lo sé, vamos a ver qué pasa. Ya les contaré más adelante cuando ellos me cuenten. Pero saben, hemos finalizado el primer mes del año y en grande. La semana pasada renovamos el pacto con quién y no podemos actuar como actúa la mayoría, que en enero estamos animados y ya de febrero en adelante pues no continuamos con el año espiritual. Y me gustaría pasar la otra proyección para traerles un poco lo que tiene la Iglesia Mundial para todos. ¿Vamos a primera sinfonía? Muy bien. Esto me imagino que Nina y Jorge se recuerdan, esto nos lo dieron muchísimas veces en la convención que tuvimos de ancianos el mes pasado, que dice, ¿integrado para qué? Para la misión. ¿Arraigado en dónde? En la Biblia. Y enfocados, este es el proyecto que tiene nuestra iglesia dirigido por el Espíritu Santo en todo el mundo. Y yo me preguntaba cuando veo esa imagen tan chula donde está el mundo, ¿verdad? Dentro de unos seres vivos ahí, ¿cómo en este mundo de terror, de dolor, cómo podemos nosotros tener éxito en la misión de la iglesia? Y es una pregunta que muchos nos hemos hecho. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que nosotros vayamos a la palabra de Dios y engrandezcamos el nombre de Dios, de Jesús, y podamos profundizar en la historia de Jesús. Porque saben, nosotros a veces cuando hablamos de la historia de Jesús, hablamos en un pesebre, un niño chiquito, indefenso. Qué bonita imagen, ¿verdad? Que a veces colocamos con unos seres vivos, animales alrededor, un pesebre. O si no, entonces el Jesús que está con una cruz vestido en algunos lugares de un color un poco oscuro y llevando una cruz. Pero muy pocas veces hemos ido a la palabra de Dios a ver un Jesús humano, un Jesús como tú y como yo, que probablemente si estuviera aquí en España hoy pasara frío. Antes de yo llegar a España, yo pensaba que los europeos eran de piel dura, respetando aquí a mi querido hermano Lorenzo y unos poquitos menos por ahí. Pero no, me di cuenta que ellos también son como nosotros los del sur, que tienen que ponerse todas las capas ¿para qué? Para poder. Todos somos seres humanos. Y Jesús vino a la tierra a hacerse uno como tú y como yo. Y en esa historia es que vamos a encontrar cómo vamos a poder nosotros realmente integrarnos, arraigarnos y enfocarnos. En las familias bíblicas tenemos la de Adán y Eva, llena de culpa y de ruptura, ¿verdad? Esa primera pareja que hubo, esa familia, y que intentó hacer cosas interesantes, pero al final, pues, el pecado la arrolló. Abraham y Sara, mentiras y decisiones un poco, ¿qué? Erradas. Si profundizamos en esa familia, también vamos a conseguir cosas. Jacob, no menciono sus múltiples parejas. Favoritismos, conflicto entre hermanos, dificultades entre sus esposas. David,
desorden familiar, dolor. Qué tremendo, ¿verdad? Apreciada familia, cuando tenemos que sufrir las consecuencias del pecado a través de nuestros hijos e hijas. Los que son padres o madres muchas veces sienten que, ¿por qué no me lo hicieron a mí en vez de qué? A mis hijos, mis hijas. ¿Sabes? Nuestro Dios Padre dio a su único hijo para que tú y yo pudiéramos salir de este problema del pecado. Y muy pocas veces entendemos que la familia espiritual del cielo lo dio todo para que tú y yo podamos ser salvos. Entonces vamos a colocar el foco en esta mañana y vamos a leer algunas cosillas de la familia que tuvo Jesús. ¿Dónde? En la tierra. Esa familia que probablemente sentía frío también como nosotros en estos días. Esa familia que muy poco estudiamos. Esa familia que Jesucristo tuvo que experimentar. Y que cuando revisemos, repasemos o entendamos, probablemente sea una familia en la cual que tú no quisieras pertenecer. Vamos a inclinar el rostro, que vamos a empezar a leer la palabra de Dios para poder pedirle al Espíritu Santo que siga guiando este estudio. Oremos, hermanos. Padre bueno, Dios de amor, ahora que vamos a abrir tu santa palabra, Señor, pido la presencia de tu Santo Espíritu para que las verdades eternas de la familia de Jesús en la tierra puedan salir a nuestras mentes y corazones, Señor, y puedan transformar y edificar esta gran familia Alcalá Chalón. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, entonces quiero invitarles a que podamos nosotros abrir la palabra de Dios en el libro de Marcos. Hoy vamos a estar hablando mucho de los evangelios, el libro de Marcos, capítulo 6, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. En mi Biblia el subtítulo dice Jesús en Nazaret. Continúo. Y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría a esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice? Y se escandalizaban de él. Jesús vivió en Nazaret, nació en Belén, y cuando fue, ya después que iba a comenzar su ministerio, se encontró con esta situación. Murmullos, dificultades, tristezas. Y nos dice la palabra de Dios aquí en este evangelio que él era una familia pequeña, como normalmente la pintan en la Sagrada Familia, que era Jesús, María y Jesús. María, José y Jesús. No. Dice que tenía 4 hermanos. Leemos otra vez sus nombres. Jacobo, José, Judas y Simón. Pero también nos hace referencia que tenía, ¿qué? Hermanas. Y por la medida bajita, vamos a ponerle ¿cuántas? 2. Pero pueden ser que sean más. Porque estudiando un poco la Biblia nos damos cuenta que casi las mujeres en ese contexto no se cuantificaban. Y la hermana White nos dice que por lo menos en el milagro de los panes y los peces había la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de... Pero bueno, vamos a dejarla en 2. 4 chicos, 2 chicas serían 6. Más Jesús, 7. Más papá, ¿cuántos serían? 9. Aquí si estuvieran en España serían familia súper, mega numerosa. Saben, la familia de Jesús era una familia pobre. Eso lo podemos detectar cuando fueron al templo a llevar la ofrenda. ¿Llevaron qué? La ofrenda que llevaba la gente pobre. Y el espíritu de profecía, la hermana White combina esto diciendo los hijos de José. Porque saben,
El padre de Jesús era un hombre que había sido casado y era viudo. Así que estos hermanos no eran hijos de María. Ahora mi pregunta es, apreciada familia, ¿por qué Jesús vive la experiencia de una familia así? Porque si estamos hoy aquí reunidos en el 2026 y yo les dijera a ustedes, ¿cómo sería la familia de Jesús que a ustedes les gustaría? ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, sería un hombre pues estudiado, virgencito, una chica pues también con buenas cualidades, ¿verdad? Pero vemos que la familia de Jesús no tenía tantas cualidades ideales como las que podríamos pensar nosotros. Y ahí no termina todo, porque ¿cómo fue este asunto de la familia de Jesús? ¿Cómo comenzó la familia de Jesús? Pues como comienza cualquier familia. ¿Cómo comienza cualquier familia? Con un evento importante. De hecho, aquí en nuestra iglesia hemos tenido en los últimos años muchos eventos importantes de esos. ¿Cómo comienza una familia? Muy bien. Vamos a leer ahora Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos. ¿Qué sucedió antes que vivieran juntos? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tremendo. Vamos a ponernos en el perfil de María. ¿Qué sucedía con una chica que está comprometida? Ahorita no era como en los tiempos antiguos, pero igual a veces hay aros de compromiso, hacen enlaces, hay muchas parejas en otros países, no es de aquí, o a veces aquí se repite, se casan primero, ¿por qué? Por lo civil. Muchas parejas se acercan y dicen, pero ¿en qué momento estamos casados? No, en el momento que Dios da la bendición. ¿Qué sucede con una chica que está comprometida y antes de terminar las nupcias queda en estado? ¿Cómo se llama eso bíblicamente? Fornicación, adulterio, dependiendo, ¿verdad? Si el responsable del bebé es soltero, pues fornicación. Si el responsable del bebé es casado, ¿cómo? Adulterio, pecado. Y saben, aquí pues se les mira con tristeza, algunas veces hay personas muy agresivas, hay otras más complacientes, pero se tira para adelante. Pero en los tiempos de Cristo, ¿cómo era condenado eso, familia? Muerte por apedreamiento. Vemos una historia bíblica que Jesús interpretó con una mujer, ¿se acuerdan? La mujer adúltera, que la iban a apedrear porque había sido conseguida infragante, que decía la ley. Pero antes se decía que había estado en varias cosas, pero no se había podido comprobar, porque la forma de comprobarlo era que gestara un bebé sin estar casada o que se consiguiera infragante. Y en ese momento, cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, que la quieren apedrear porque la habían conseguido, ¿qué? En el acto. A eso se enfrentó la mamá de Jesús. Vamos al perfil ahora de los caballeros. Imaginémonos los caballeros aquí presentes que estamos nosotros comprometidos, tenemos fecha de matrimonio para junio del 2026 y entonces nuestra chica comprometida dice que está en estado y no la hemos tocado. Y entonces viene y dice, no, es que es un hecho del Espíritu Santo. Papi, mi amor, cariño, es del Espíritu Santo. Y diremos los hombres, ¿qué acaso el Espíritu Santo está como picaflor o está buscando a las chicas por ahí, por acá y embarazando? Eso fue lo que vivió la familia de Jesús. Y a veces no nos metemos al contexto. En los tiempos de Cristo, los matrimonios, ¿cómo eran? Pues las chicas no decidían con quién casarse, no es como hoy, chicas y chicos. Eran los padres, la otra vez estuvimos estudiando la parábola de las 10 vírgenes y se explicó un poco el matrimonio que hacían un convenio, primero un contrato, se daba la dote, el esposo se iba, el novio se iba a casa de su padre y entonces luego iba a buscar a la chica, pero en ese momento estaban comprometidos y aquí la Biblia dice que ya María estaba comprometida con José. Ya lo que faltaba era cerrar las nupcias. Imagínense todo el ambiente social que vivió el Hijo de Dios en su familia terrenal. Dice el versículo 19 de Mateo 1, José, su marido, como era justo, ¿cómo era José?
justo y no quería que infamarla, quiso dejarla secretamente. Tremendo, ¿verdad? No quería meterse un poco de lío, me imagino que pues quería a María y en esta situación un poco confusa, pues prefirió que, como dicen por ahí, dejar la peluca, dejar eso tranquilo y no hacerle más daño del que podía recibir María, su prometida, que estaba en estado, por obra y gracia, no de ningún hombre ni de él, sino del Espíritu Santo. Hoy en día que conocemos la historia, tú te metes hoy en día y te cuesta involucrarte y entenderla. ¿Lo ven? ¿Por qué Jesús tuvo una familia así, hermanos? Dios sabe que las familias en el mundo son imperfectas por causa del pecado. Y por esa razón, Dios me vino a vivir una familia imperfecta, pero terriblemente imperfecta. Como dice un dicho por ahí, los tuyos, los míos y los nuestros. No hay familia en esta tierra, apreciada iglesia, que no tenga problemas. Jesús lo dejó todo y vino a caer en esta familia. Pero el Señor todo lo tiene preparado. Miren lo que dice el versículo 20 de Mateo 1. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, que era la promesa del Salvador, tenía que ser el descendiente de David. Hijo de David, no temas recibir a quién, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José obedeció, porque era un hombre ¿qué? Justo. Qué bonito, ¿verdad? Era viudo, tenía por lo menos 6 hijos, se comprometió con María con 6 chicos, pero era obediente. Y aquí el Señor empieza a mostrarnos cuál es la estrategia que debe hacer la familia de hoy para poder ser una familia integrada, arraigada y enfocada. Era obediente. Dice la historia que María se fue a donde su pariente Elizabeth, que tenía 6 meses de embarazo. ¿Y quién estaba gestándose ahí? Juan el Bautista. Ella fue, después está comprometida, y cuando ella dio a luz, dice la historia de que María se regresó para hacer las luchas ¿con quién? Con José. ¿Cuántos meses dura un niño gestándose? 9 meses. Si llegó, 40 semanas, gracias. Pero conviene en meses porque la Biblia habla de meses. Tenía 6 meses, fue María, estuvo con ella ese tiempo, dio a luz Elizabeth. ¿Pasaron cuántos meses de los 6 a los 9? 3 meses y María regresa a hacer luchas con José, pero ya estaba gestando. ¿Cuánto tenía de tiempo? 3 meses. Se encuentra con José y entonces empieza a contar. Y resulta que Jesús nace 6 mesino. No sé si esa palabra o de 6 meses. Y vemos entonces a la gente de las calles. ¿Saben qué es esto, verdad? Ahí son matemáticos, especialistas en matemáticas. Pero esto no me cuadra. Pues eso vivió Jesús. Y en el futuro se lo sacaron. Vamos a buscar ahora Juan 8:39. Con 8:39 dice, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Estos eran los fariseos y todos estos enemigos de Dios a Jesús. Y dice, Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces miren lo que le dijeron. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido ¿de qué? De fornicación. Un padre tenemos, Dios. Y si estudiamos más la Biblia a través del Espíritu de Profecía, nos vamos a dar cuenta de que en varias oportunidades, tanto a él como a sus padres, se le fue señalado. Vamos al capítulo 7. Vamos a pasar una página atrás, o un par de páginas, capítulo 7, versículo 1. Dice esto, hermanos, de la familia de Jesús. Leo en Juan 7:1. Después de esto andaba Jesús en Galilea,
pues no quería andar en Judea. ¿Por qué no quería? Porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Sus hermanos lo presionaban para que se hiciera fama. Ellos habían crecido con el Hijo de Dios y sabían que él tenía un plan, pero no entendían a Dios, era incoherente. El Espíritu Profesional nos dice en el capítulo La niñez de Cristo cómo era ese encuentro con sus hermanos. Él quería hacer obedecer a su padre, él estudiaba los pergaminos que había en ese momento, los rollos de Isaías, los rollos de Jeremías, porque en esos entonces no podía consultar Corintios ni Filipenses, ¿o sí? Claro que no. Y a través de eso el Señor iba creciendo en sabiduría, en gracia. Sus padres se involucraron también, pero sus hermanos no entendían muchas cosas y que decían le presionaban. Pero el apóstol nos comenta en el versículo 5 por qué. Dice, ni aún sus hermanos creían en él. Qué terrible es cuando tu propia familia no te apoya. Aquí la mayoría son valientes, hermanos, porque hemos emprendido la emigración, hemos emprendido dificultades. Muchos hemos llegado a este país con la cuenta bancaria con 0 pesos, bolívares, dólares, euros, lo que sea. Y hemos tenido que avanzar. Y qué difícil es que cuando tú estés en ese proyecto, entonces tu familia te diga, ¿qué hiciste? Te lo dije, ya vas a ver lo que te va a pasar. Eso lo vivió Cristo. No me lo estoy inventando. Aparece en la palabra y lo refuerza el espíritu de profecía. Las personas que más debían apoyar a Jesús no creían en mí. ¿Cuántos años vivieron ellos con Cristo? Por lo menos 30. Ahí no digamos que 33 porque todavía estaba en el inicio. Por lo menos 30, hermano. ¿Cuánto tiempo necesitas tú vivir con el Señor físicamente para creerle? Tremendo, ¿verdad? Terrible. 30 años. Y ya leímos que él no iba a Judea porque querían, ¿qué? Matarle. ¿A dónde lo enviaron? Querían que su hermano fuera. ¿A dónde? A Judea. ¿Para qué? Para que hiciera las cosas. ¿Y qué? En Marcos 3 hay una profundización tremenda. Yo creo que es uno de los versículos más tristes que podemos leer de la familia de Cristo. Marcos 3. Marcos 3, versículo 20, dice así. Y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Esto era Jesús y los discípulos. Normalmente cuando ellos estaban en el ministerio, muchas veces nos cuenta la Biblia de que no podían ni comer. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad en el entorno. Y dice el 21, cuando lo oyeron los suyos, cuando lo oyó su familia, vinieron para prenderlo porque decían que estaba fuera de sí. Otras versiones dicen estaba loco. ¿Qué familia cuerda ve 30 años lo que pudieron ver de Cristo y en el momento que comienza su ministerio y que está haciendo cosas positivas para el pueblo, dice que está loco y viene a prenderlo, a interrumpir su ministerio y a llevárselo? ¿Qué pasa si tú tienes 2 años aquí ya enfrentando las cosas, ya con 2 años aquí, ha pasado algunas verdes, no una tan madura, pero te estás organizando un poquito, ¿verdad? Y viene tu papá y tu mamá o viene tu hermano mayor y te dice, vine a buscarte, vámonos. Esa fue la familia que Jesús tuvo. Yo no sé cómo es tu familia, pero la familia que Dios desea es una familia que vaya creciendo a través de las dificultades. Una familia que se apoye y una familia que pueda emitir la luz de Dios a su alrededor. Miren, ahí no termina todo en este versículo. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 31 de ese mismo capítulo de Marcos 3. 31 dice, Marcos 3:31, entre tanto llegaron sus hermanos, ¿y quién más? Y su madre,
y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Se quedaron afuera, donde estaba reunido Jesús con sus discípulos, y enviaron ¿a qué? A llamarle. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús sabía para qué lo estaban buscando. Ya leímos que pensaban que él estaba, ¿cómo es este que ahora está diciendo que es el Verbo, que es el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo? Nos está metiendo un lío familiar. Va a decir que nos van a hacer los fariseos y los saduceos. Y aquí está la primera clave que me gustaría, familia, que hoy nos lleváramos en nuestro corazón. Miren lo que dice el versículo 33. Jesús, él le respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace que la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gloria a Dios. El que hace la voluntad de Dios, el que obedece, el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Ese. Por eso es que nos llamamos familia, porque Alcalá Chalón debe obedecer al Padre Celestial. En ese momento, su mamá y sus hermanos y hermanas no eran su familia. ¿Por qué? Porque no creían en él. Porque querían destruir su ministerio, sacarlo de ahí, quién sabe dónde meterlo, amarrado. Pero Jesús no los atacó. Jesús simplemente explicó quiénes son su familia. Y lo vuelvo a leer. Versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Saben, ahí no termina todo. Podemos seguir investigando cosas, pero no me queda tiempo para ir cerrando, porque ahí no cerró la familia de Jesús. Hay más cosas de la familia de Jesús. Después que Jesús resucitó, que ya había vencido el pecado, ¿cuál fue el otro episodio grande que vivió la iglesia? Muy bien, Pentecostés. ¿Quién dijo por ahí? Bueno, por ahí lo escuché, Pentecostés, muy bien. ¿El derramamiento de qué? Del Espíritu Santo, la lluvia temprana. Y yo quiero decirles cómo fue ese acontecimiento y quiénes estaban ahí y quiénes creían en ese entonces. Vamos a Hechos 1. Hechos capítulo 1, dice el versículo 12 de Hechos 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Ahí se había despedido Jesús de ellos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Dice el 13, cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos los discípulos estaban ahí. Dice el 14, todos estos perseveraban, ¿cómo? ¿Unánimes en qué? En oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres. ¿Quién más? Y con María, la madre de Jesús. ¿Y quién más? Y con sus hermanos. Tremendo, hermanos. Jesús, con su testimonio, con su obediencia al Padre, logró que su familia creyera. Y su familia, cuando ella no estaba aquí, que él dijo, me voy, y es necesario que me vaya para enviarles, ¿qué? El Consolador. La lluvia temprana. ¿Estamos por recibir la lluvia qué? Tardía. Ojo, hermanos. Cuidado. Y entonces ahí, con las mujeres, con los discípulos, estaba María, su madre, y sus hermanos. Pero no termina todo, hermanos. Porque uno de los hermanos mayores de Jesús, Jacobo, hizo grandes cosas para la iglesia. Vamos al libro de Primera de Corintios 15. Aquí el apóstol Pablo se dirige a los corintios a hablarles un poco de la resurrección de Cristo. Y explica un poco qué pasó en esa resurrección. Y miren lo que dice Primera de Corintios 15, 3. Dice, primeramente os he enseñado que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó ¿cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y que apareció a quién? A Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya. Después apareció a quién? A Jacobo y después a todos los apóstoles. Los eruditos y la crítica bíblica dice que este Jacobo es el hermano de Jesús. Jesús, después que estaba glorificado, se apareció a quién? A su hermano. Y esto hizo un punto de inflexión en Jacobo, porque después, cuando Jacobo vio a ese ser humano que murió y resucitó y glorificado, entonces pudo entender todo lo que había vivido con su hermanito, que muchas veces en el pasado pudo haber hecho cosas un poco difíciles. Lo que tenemos, hermanos, sabemos que a veces vivimos épocas que son difíciles. Se apareció a los apóstoles, se apareció a Cefas, a 500 personas y a Jacobo. En Hechos 15, versículo 13, vemos un problema difícil que enfrentó la iglesia en sus comienzos. El capítulo se titula La Asamblea en Jerusalén. Habían muchos líos porque los gentiles estaban entrando a la iglesia, había muchas costumbres, había muchas situaciones difíciles. Y en el versículo 13, después de la intervención de muchos, de Pedro, de Pablo, de varias personas explicando todo lo que estaban viviendo y sobre todo el tema de la circuncisión, que todos los gentiles se les estaba obligando ¿a qué? A ser circuncidados. Miren lo que sucedió. Versículo 13 dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermano, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y no volveré a levantar. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hago conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. No pongáis carga, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de la hogar y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien me predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces me pareció bien a todos los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir algunos varones y enviarlos ante aquí. Jacobo, el incrédulo, el hermano que quería aprender a Jesús para amarrarlo, el que no creía en él, fue uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Dice la historia, libros apócrifos también lo confirman, aunque sabemos que no son auténticos, pero podemos avalarlos en eso, de que Jacobo duró como 30 años dirigiendo la iglesia primitiva. ¿A quiénes les gusta la epístola de Santiago? Habla de un evangelio práctico. ¿Saben quién la escribió? Jacobo, el hermano de Jesús. Y con esto ya voy finalizando, hermano. ¿Quiénes les gusta la epístola de Judas? Habla de muchas cosas interesantes. Es una epístola que no tiene capítulos, tiene puros versículos. Vamos a leer Judas 1:1. Judas 1, perdón, porque no tiene capítulos. Está antes de Apocalipsis. Judas, siervo de quién? Y hermano de Jacob. Qué tremendo. Aquí se está presentando. ¿Soy siervo de quién? De mi hermano, al que en algún pasado rechacé. ¿Y hermano de quién? De Jacobo, mi otro hermano, que ha sido gloria para nuestro Dios en estos tiempos. Judas habla de los falsos profetas, de las falsas doctrinas. Hermanos, la salvación es individual, pero Dios hizo la familia. Y Dios está interesado en que se salven las familias. Su familia pudo lograr el objetivo final. ¿Tú deseas lograr el objetivo final? Yo creo que sí. ¿Pero tú deseas que tu familia logre el objetivo final? Claro que sí. Y leo
el versículo clave que leímos hace ratito que estaba en Deuteronomios. Deuteronomio 6, versículo 4. Moisés empezó a tener una familia espiritual grande, muchos. Y miren lo que dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y después que estén en tu corazón, ¿qué va a pasar? ¿Se las repetirás a quién? A tus hijos. Y las hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos la fórmula, hermanos. No hay otra. Y el Señor no nada más desea que nosotros estemos en la familia de sangre, sino en la familia espiritual. Y en el libro de Gálatas, capítulo 6, con este versículo ya termino, dice así el Señor. Gálatas 6. Gálatas 6:9 dice así. No nos cansemos, pues, ¿de qué? De hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. ¿Y qué dice el 10, hermanos? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a quién, a todos, a todos, a todos. Pero ¿cómo terminan? Y especialmente o mayormente a quién? A los de la familia de la fe. Dios quiere salvar familias y quiere salvar tu familia. Depende de ti. Que tú y tu familia puedan ser edificadas. El amor que nos habla este versículo, hermanos, se predica sin palabras, se atrae sin estrategias, se convence sin presión. Ese es el poder del Espíritu Santo. El mundo cree cuando ve hogares y familias que son sanadas y transformadas. El poder del Evangelio no se puede ver en familias conflictivas, tóxicas o problemáticas, sino en familias sanadas y transformadas. Y el que restaura, envía. ¿A qué envía? A ser de bendición para otros. La misión de la iglesia. Integrados, arraigados y enfocados. Que Dios nos bendiga, apreciada familia, que Dios nos ayude, nos guíe a entender que la salvación es individual, pero Dios quiere salvar ¿qué? Familias. Porque cuando son de Zaqueo, ese chiquitito, ¿recuerdan? Que le gustaba mucho el dinero, el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación para Zaqueo. No. ¿Hay una salvación para quién? A tu casa. Creamos. Si hay problemas en tu familia, si tienes problemas con tu cónyuge, con tus hijos, estás viendo que hay un terremoto en tu familia, confía. Confía en Dios, que Dios tiene la solución para tu familia. Él desea salvar tu familia. Nunca lo olvides, hermano.